Comencemos. Para mí es una gran dicha poder continuar este trabajo que comenzamos hace rato. A pesar de que las convocatorias a veces son inmensamente grandes y otras veces son inmensamente pequeñas, yo tengo una característica dentro de mí y es que cuando inicio un camino, lo inicio. Y entonces, aquí vamos a estar todo el tiempo que ustedes lo tengan a bien. En diciembre vamos a hacer el primer taller con presencia física y va a estar con cupo limitado porque para cuidar todas las restricciones que hay, pero creo que eso es importante. Sin embargo, los talleres virtuales no los voy a dejar, ni voy a dejar los cuentos, ni voy a dejar ninguna del camino que comenzamos haciendo por este lado. Y las razones son muy simples. Es un camino a través del cual se le puede llegar a mucha gente y yo sigo confiando en que en algún momento las personas deciden cambiar la perspectiva que tienen y espero poder brindarles en ese momento opciones nuevas. Yo también espero el año entrante comenzar otra vez el curso de milagros y continuarlo virtualmente. O sea, vamos a hacerlo presencial y virtual. Entonces, creo que este va a ser un camino nuevo para todos nosotros, pero quiero agradecerles que estén aquí. Para mí es muy importante y la razón básicamente por la que me es tan importante esto es porque entre más personas se hagan cargo de su historia y de su vida, vamos a tener una sociedad más saludable. Y si tenemos una sociedad más saludable, vamos a tener familias más saludables, vamos a tener un entorno muchísimo más satisfactorio y muchísimo más saludable. Y la mejor manera de contrarrestar el miedo al que de una u otra forma nos hemos visto sometidos al bombardeo de miedo que nos hemos visto sometidos todos, es hacer este tipo de trabajo y buscar dentro de nosotros las respuestas que necesitamos encontrar. Hablando del software que tenemos para poder comenzar a entrar ahí, quisiera plantearles una metáfora de lo que es la mente, lo que es el inconsciente, lo que es el ego, lo que es el consciente y lo que es la puesta en práctica del software que viene de esto. Pensemos que la mente correcta, la mente que le da origen a lo real, es la gran mente, pero dentro de esa mente está la mente errada o la mente individual. ¿Y por qué se le llama mente errada? Porque nosotros tenemos una gran cantidad de codificaciones que no son las codificaciones adecuadas y ahorita las vamos a entrar a ver en detalle. Pero imaginemos que en esta nube, que es la mente errada nuestra, están códigos de información que van a bajar a la llave maya que tenemos pegada a la computadora y la llave maya es el inconsciente, el ego y el consciente. Entre la información que está en la nube y la información que está en la llave maya, se forma el software que va a comenzar a correr
y que es la base del reflejo que se va a ver en la pantalla. Si yo tengo una imagen desagradable en la pantalla, es que de una u otra manera el software y además el hardware, ya lo vamos a ver ahora, que están corriendo, están siendo alimentados de una u otra forma por la información que está en la llave Maya y que está en la nube. No está en ningún otro lado, está ahí. Y entonces el software se ve desagradable, no tiene buenas imágenes, genera una imagen muy deteriorada, de mala calidad o una mala imagen, básicamente porque la información que está en la llave Maya es también de esa calidad. El problema con esto, o la circunstancia con esto, es que esta información que nosotros tenemos en la llave Maya es una información que está siendo alimentada por la nube, y la nube forma parte de la mente común. Nosotros somos el reflejo de una serie de información que está en la mente. La mente es la base de todo lo que nosotros vemos reflejados aquí. Hay dos cosas que son fundamentales. Si ustedes se dan cuenta en esta asociación que hago, no he puesto aún a funcionar el teclado. El teclado puede ser manejado por dos partes de mí, o el ser, mi esencia, o el ego. Normalmente nosotros tenemos un teclado manejado por el ego. El ego es el que escoge, observa y determina lo que se va a ver en la pantalla. Y la pantalla es nuestro cuerpo, es nuestra forma de vivir, es la forma en la que nos movemos y caminamos. Nosotros hoy vamos a analizar muy rápidamente, porque quisiera poder darles algunas soluciones. Los programas que están en nuestra mente, algunos pertenecen a la mente común, otros no pertenecen a la mente común, pero aunque no pertenezcan a la mente común, estos programas determinan nuestro nivel de bienestar, nuestro nivel de felicidad, nuestro nivel de salud, inclusive nuestro nivel de prosperidad. Así de fuertes son estos programas. Y si nosotros no logramos visualizarlos, no logramos encontrarlos, no logramos reconocerlos, no vamos a poder modificarlos. Entonces, acabo de darles la primera solución y es el primer paso para solucionar. Lo primero que yo tengo que hacer es encontrar los programas. Eso es lo primero. Si yo quiero cambiar el código y quiero cambiar el resultado en mi pantalla, porque la vida que yo estoy viviendo no es la que quiero vivir, porque tengo una relación que no me gusta, porque tengo un ambiente que no me gusta, porque no sé cómo relacionarme con mi familia, mis hijos, mis padres, no tengo un buen trabajo, no encuentro realización. Entonces lo que tengo que hacer es cambiar los programas, pero para poderlos cambiar yo necesito reconocerlos. Hay solo un requisito aquí y les voy a decir cuál es. Y el requisito es, si usted encuentra el programa, no se quede en el programa, porque si usted se queda en el programa, le vuelve a entregar el teclado al ego. Cada vez que yo llego a un programa, el riesgo de quitarle ese programa al ego es inmenso. Y hablo de riesgo porque el ego se va a ver amenazado. Al yo quererle quitar el programa, lo que va a pasar es que el ego se va a sentir y se siente amenazado de una u otra manera. Estos programas se vuelven tan determinantes básicamente porque están en nuestra primera infancia. En la niñez, nosotros vamos a tener etapas que en algún momento del trabajo que hicimos
este año, que fue muy diferente a los trabajos que se han hecho otros años con respecto al niño, nosotros tenemos etapas en las que se van a determinar ciertas características y ciertos resultados. Por ejemplo, de los 0 del momento de la concepción a los 9 meses de edad, se establece la confianza. Y se establece la confianza y analicémoslo por qué. Porque en ese momento cada uno de nosotros nació con una profunda dependencia. Somos los únicos mamíferos que nacemos dependientes. Dependemos y nacemos con una necesidad afectiva de nutrición, de cobijo, de cuidado y de atención que no requieren otros mamíferos. Y a diferencia de los otros mamíferos, nosotros no nacemos capacitados para darnos a nosotros mismos esto. Si ustedes ven un caballito, si ustedes ven una cabra, si ustedes ven otros mamíferos, se van a encontrar con que el mamífero muy rápidamente es alimentado, pero más rápidamente él comienza a independizarse, pero sabe cómo buscar aquello que necesita. Nosotros no, nosotros nacemos absolutamente dependientes. Se desarrolla en esa etapa y hasta los 3 años algo que Erik Erikson, que es un psicólogo reconocido, le llama el narcisismo sano. ¿Por qué el narcisismo sano? Porque el niño va a comenzar desde la primera infancia a probar si aquella madre está capacitada para nutrirlo, para cuidarlo, para darle cobijo, para darle sentido de importancia y sentido de pertenencia. Si esa madre hace eso, el mundo se vuelve un lugar seguro para él. ¿Qué quiere decir eso? En este momento, en esa etapa, su mundo es su madre. Y si su mundo está ahí estable para él, él dice, esa es la medida del mundo. A partir de aquí, mi mundo es un lugar con el que yo puedo contar. Si eso no es así, vamos a comenzar a aparecer programas dañados. ¿Ok? La otra etapa, que es la etapa, esta es la etapa, yo le llamo a esta etapa yo soy tú, porque hay tanta dependencia que además el bebé no ve la distancia entre la madre y el hijo. La etapa que sigue, que es el yo soy, es la etapa del no. Es la etapa del año a los 3 años de edad. Cuando a mí me gusta mucho llamarle a esta etapa, como le llamamos alguna vez Rebe y yo puedo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si ustedes se acuerdan, y las que tienen hijos se acuerdan, en esta etapa es la etapa donde el bebé se comienza a levantar y se sacude de la madre o del que tiene al lado. Y apenas puede hablar, va a decir, yo puedo. Y mamá le va a decir, no, todavía no puedes subir las gradas, y él va a decir, sí, yo puedo. Esta es la etapa en la que se establece el yo, y aún aquí estamos en la etapa narcisista. O sea, el narcisismo saludable va a tocar estas 2 etapas. Pero esta etapa del año a los 3 años me va a dar un sentido de importancia, y si mis padres saben cómo acompañarme en el descubrimiento del mundo, y la forma de acompañarme es, yo quiero subir las gradas, no es que el papá me va a dejar, pero el papá me acompaña a subir las gradas, me muestra los riesgos que hay, y entonces ese niño comienza a descubrir qué puede hacer y qué no puede hacer. Se comienzan a establecer los primeros límites, y si los límites son definidos, tienen que ser muy pocos límites, pero límites muy definidos y muy claros, no negociables. El niño siente gran seguridad y el mundo comienza a ser claro y transparente para el niño, porque lo que él comienza a entender es que hay consecuencias. Si
me subo de esta manera a la primera grada y me bajo de esta otra manera, me puedo caer y me puedo golpear. Entonces voy a tratar de hacerlo de una manera diferente. Si frente a esto lo toco de esta forma, esta es la consecuencia que voy a tener. Entonces, cada vez que nosotros o cada uno de nosotros haya tenido una infancia donde estos elementos no estén presentes, van a comenzar a generarse programas defectuosos. Programas defectuosos que además tienen algo particular e importante, y es que nos marcan el resto de la vida. Estos programas de verdad nos marcan el resto de la vida. Posterior a esta etapa, viene la etapa de los 3 a los 6 años. Esta es la etapa de el yo puedo, ¿ok? Comienzo a descubrirme, pero es un yo puedo diferente, porque este más bien es yo soy mujer o soy hombre, porque aquí se establece la primera pérdida importante para los varones. Las mujeres no tenemos esta pérdida, que es cuando yo vuelvo a ver a mamá y descubro que mamá y yo no somos iguales. Esta pérdida es una pérdida fundamental para el hombre, fundamental, que si además no se sabe gestionar de manera adecuada, se queda abierta esta pérdida y aparecen los síndromes como el síndrome de Don Juan, como varias experiencias similares. ¿Ok? ¿Por qué? Porque entonces aquí me siento separado de mamá, mamá y yo nos quedamos guindando, no nos terminamos de separar porque nunca hubo una ruptura del lazo saludable, y yo el resto del tiempo voy a seguir buscando a mamá de manera enferma en las mujeres con las que me relaciono. Y se generan incapacidades para tener relaciones a largo plazo, con compromiso, básicamente porque mamá no es confiable para mí ni yo soy confiable para ella. Entonces, esta es una etapa muy importante. Pero si yo hago un buen cierre con esto, y esto quiere decir que yo me doy cuenta que mamá no y yo no somos iguales, y yo me vuelvo a ver a papá, encuentro a papá, y papá me sostiene y me contiene, y mamá no me castiga por esta separación, yo tengo la posibilidad de tener una masculinidad bien desarrollada, y entonces puedo sentirme seguro en la vida y seguro con las mujeres. ¿Qué sucede en el caso de las mujeres? Las mujeres vuelven a ver a mamá, se identifican con mamá, y si mamá además es amorosa, tiene límites claros, es transparente, y yo aprendo a ver el afecto como muestra familiar, comienzo a sentirme una mujer segura y nutrida adecuadamente. El tema es que en estas edades es donde las mamás comienzan a tener otros hijos. Y entonces yo no he terminado de sellar bien esta etapa, sobre todo entre los 2 y los 3 años, que comienza esta etapa. No he terminado de sellarla cuando ya mamá se fue a tener su segundo hijo, su tercer hijo, y entonces inevitablemente, sea hombre o mujer, yo siento que alguien me quita ese espacio y nunca logro terminar de cerrar esta etapa con mi madre o con mi padre. La etapa que sigue, por supuesto, se las estoy resumiendo. La etapa que sigue es la etapa de los 6 a los 9 años, la edad preescolar. Y esta es la etapa donde se dice, yo puedo. Esta es una etapa muy complicada porque aquí es donde se establece la vergüenza tóxica. Se ha venido estableciendo en estas etapas, pero aquí es donde el pastel es coronado por la vergüenza tóxica. Y voy a darles ejemplos. Llegamos a la escuela y la primera pregunta que la maestra nos hace es, ¿cómo se llama su mamá y cómo se llama su papá? Y normalmente, si tengo madre, le voy a decir, yo tengo madre, pero si tengo madre y no tengo padre, no sé qué decir. Y eso inevitablemente me hace sentirme diferente a los otros compañeritos. Esa sensación de vergüenza
se podría superar si los maestros, en lugar de preguntar eso, preguntaran quién quiere compartirnos el nombre de sus padres o de uno de sus padres con el que mejor se lleven. Si eso fuera así, entonces podríamos hablar con libertad y yo no me sentiría mal porque no tengo padre. Porque además acuérdense que el niño en esta etapa se siente el centro del universo y además cree, y esta es una parte muy importante, que todo lo que sucede él tiene responsabilidad y como él tiene responsabilidad es su culpa. Es muy normal en esta etapa sentir que si yo no tengo padres seguramente es porque yo algo hice mal y si mis padres están divorciados es porque yo algo hice mal y aquí se tiene que trabajar la aplicación contra la vergüenza. ¿Qué quiere decir? Si yo soy un niño que fue avergonzado de esta manera, el trabajo de mis tutores escolares y de mi madre debería ser, uno, permitirme hablar de eso y de cómo me sentí, y dos, entender o hacerle entender al niño que su capacidad, su fuerza, su poder, no dependen de que él tenga madre o padre, sino dependen de que él se aplique, de que él se conozca, de que él sepa cuáles son sus habilidades. Y con eso lo estaríamos invitando a que él pruebe diferentes cosas, que no se frustre porque no es bueno en matemáticas, pero en cambio escribe bellísimo, que no se frustre porque es muy bueno en matemáticas, pero no entiende nada de geografía e historia. Entonces, este tipo de negociaciones es en esta etapa donde se puede establecer con más capacidad, con mejor utilidad, con mejor resultado. Aquí entra la preadolescencia y como toda etapa preadolescente, a veces creemos que nuestra niñez llega hasta aquí. Eso no es real. El adolescente, aunque no le guste al adolescente oírlo, el adolescente es un niño y es un niño porque adolece, es un niño grande. Son estas eh, etapas que tal vez por alguna razón social los profesionales o los científicos sociales y psicológicos han querido dividir esta etapa y ponerle nombres muy adaptativos, pero que en realidad se han convertido en cosas muy confusas, como el adulto mayor, ¿ok? En realidad, después de los 35 años, todas las personas son adultas, porque hay adultos que tienen la edad de un adulto mayor, pero tienen la madurez de un adulto que está saliendo de la adolescencia. Entonces, nosotros hemos clasificado básicamente por la edad, cuando en realidad no deberíamos ser clasificados por la edad, sino por una comprensión cognitiva y además una adaptación psicosocial que muchas veces no tenemos y no tenemos nunca. Algunos seres humanos, eh, yo conozco varios por lo menos, se van a morir siendo niños. Y es de ahí donde deberíamos partir para poder sanar esto y poder vivir cada etapa de una manera más bella. Después de los 9 años comienza la adolescencia y en la adolescencia comienza, ya no es el yo, sino hay otros. La etapa preescolar nos enseñó que había otros, pero esa etapa de los otros, perdón, nos están sirviendo de eco. Hasta los 9 años, todo lo que los otros digan de mí, me reflejen, hablen sobre mí, va a ir construyendo mi imagen, mi autoimagen, porque ninguno de nosotros se saca los ojos y se los pone al frente para ver si lo que los otros dicen de mí es real o no. Porque además yo para poderlo evaluar tendría que compararme con alguien y eso es lo que los otros hacen muy bien. Y entonces me dicen, sos pequeñita, alta, gorda, flaca, fea, narizona, bonita, negra, colocha, como sea. Hay un montón de
comentarios, un montón de nombres, de adjetivos que no son reflejados, y en ese reflejo es que nosotros construimos nuestra imagen. Eso se llama el eco social. Por supuesto que desde la primera infancia que comenzamos hace un ratito hasta esta etapa, los padres han sido sumamente importantes para darme un reflejo a mí. A partir de aquí se comienzan a convertir en más importantes el reflejo que me dan los otros, los que no son mi familia. Una chica de 12 años, paciente, hace no sé, unos meses, vino muy triste a decirme que ella estaba muy triste, muy decepcionada, muy perdida se sentía, y además es una chica encantadora porque sabe cómo nombrar sus emociones y las nombra como se las estoy diciendo. Y yo le pregunto que por qué, y ella se vuelve y me dice, mis amigos, que en general son un año mayor que yo, mis amigos que están en el colegio, tienen comportamientos que yo nunca hubiera esperado que se tuvieran. Tienen apariencias y actitudes que me asustan y que yo no sé si yo voy a poder vivir así o me voy a quedar en mi casa porque me asusta que me hagan daño. ¿Qué es lo que ellos hacen? Le pregunto yo. Bueno, ellos me reflejan a mí, y usan la palabra me reflejan. Ellos me reflejan a mí que yo no estoy a la moda, que yo no soy tan bonita, que yo no soy, y usa esta palabra, con 12 años, deseable. Y yo le pregunto, ¿y por qué tendrías que ser deseable si tenés 12 años? Bueno, porque ellos solamente se fijan en las chicas que son deseables. Esa chica viene en una de estas semanas y por supuesto su apariencia física cambió, sigue teniendo los mismos 12 años, pero ahora es deseable. Anda con una miniseta, anda con un pantalón, ya no son unos shortcitos que usaba muy cómodos, no, ahora es una miniseta y unos jeans bien talladitos. Y sigue siendo la misma niña de 12 años. Ese es el impacto que tiene esta edad en nosotros. Esta es la edad donde yo veo si los otros me vuelven a ver, si no me vuelven a ver, si soy deseable y eso se traduce en gustable para los otros. Y por supuesto, cuando no se tiene una buena retribución en esta etapa, el asunto de aquí en más se complica. Todavía yo trabajaría esta etapa de los 9 años como hasta los 14 años, ya entrada un poquitito la pubertad, como la etapa de yo soy el otro, porque el otro me comienza a definir de una manera muy fuerte y para mí comienzo a competir, quiero ser vista, quiero ser reconocida, quiero ser diferente. Y de los 14 a los 18, 19 años, comienza una etapa donde lo que el otro piense se vuelve todavía más importante, pero ya me comienzo a encontrar en un mundo donde si las etapas anteriores han sido nutridas de manera adecuada, en este momento yo voy a estar incluido, integrado socialmente y voy a hacer una buena integración y voy a tener una buena vida, o no voy a hacer una buena integración y mi vida va a ser un poco dolorosa. El ejemplo más dramático de lo que significa estas etapas mal vividas, con programas mentales inadecuados socialmente y individualmente, son las maras. Las maras están compuestas por jóvenes que entraron a las maras siendo muy niños, en general entre los 12 y los 13 años.
pero como dijo un miembro de una Mara entrevistado por la BBC de Londres, nosotros somos el resultado de ustedes, dice él. Y en el fondo eso es así, porque la información que está en esa gran mente, que es ese inconsciente colectivo, que es esa nube gigante de la cual yo cojo y extraigo información para mi individual llave maya, está nutrida por la mente de todos nosotros de alguna manera. Hay algunos de los programas que van a comenzar a salir y a tener consecuencias en la imagen que se está proyectando en este lienzo infinito que nosotros proyectamos diariamente. Y esos programas, no vamos a hablar de los programas saludables, porque los programas saludables no los tenemos que resolver. Vamos a hablar de los programas menos saludables, de los programas más dañinos. Gracias, Rey. Ok. El primer programa es la codependencia. La codependencia se establece entre los 0 años y los 3 años de edad y tiene una serie de hijos, la codependencia, que determinan nuestra vida de manera realmente impresionante. Es codependiente aquella persona que necesita de otro para sentirse bien, pero también es dependiente. Ok, la codependencia y la dependencia son hermanas que están a la par. Es muy extraño que yo vea a un dependiente si no tiene una codependencia con alguien. ¿Dónde se genera esta codependencia? ¿Dónde comienza este programa? Este programa tiene su origen entre los 0 días de nacido hasta más o menos los 3 y los 4 años de edad. Cuando el mundo, si yo no tuve una buena retribución, el mundo no es confiable para mí, no puedo confiar en nadie, y al no poder confiar en nadie afuera, donde el mundo no es confiable, pero tampoco mi madre fue confiable, porque salía a trabajar de manera permanente y no la veía, porque tenía relaciones, ella también, tormentosas, y yo percibía eso, porque mamá nunca pudo estar conmigo y me cuidó diferentes personas que no tenían ni siquiera capacidad o edad para cuidarme, porque papá no estaba y nunca estuvo, porque no tenía el sostén para atrás, o sea, no podía recostarme en aquellos que estaban detrás mío o que se suponía que estaban detrás mío y en algún momento o en algunos talleres he dicho la seguridad que tiene el niño que corre y le dice al papá que está en la piscina, me voy a tirar y ya se tiró. Esa seguridad, ese gesto es un símbolo de que ese niño tiene una buena contención detrás. Cuando no tenemos esta buena contención, vamos a salir a la vida con un vacío gigante. Este es uno de los programas más fuertes. Salimos con un vacío gigante y al salir con un vacío gigante, vamos a tratar de llenar este vacío con lo que se nos aparezca por enfrente. Y esto quiere decir alcohol, drogas, relaciones, trabajo, preocupaciones, porque también hay adicción a las preocupaciones y sufrimiento. Y enfermedades, por supuesto. ¿Ok? La adicción a las enfermedades no es algo excesivamente estudiado, excesivamente visto, pero yo les suelo decir a los terapeutas que trabajan conmigo y a quienes he formado con mucha satisfacción que uno de los temas más complicados es aceptar
que nuestros pacientes la mayoría de las veces no quieren ser sanados, porque la codependencia con la enfermedad, la dependencia del sufrimiento, se vuelven bastones maravillosos que me hacen y me permiten no tener que crecer. Entonces, esta marca que deja la codependencia es por mucho el primer programa que corre. No hay ninguno de nosotros, y en esto quiero ser bien enfática, no hay ninguno de nosotros que no tenga, aunque sea un rastro de este programa. Todos nosotros, en algún momento de la vida, cuando vamos creciendo o vamos enfrentándonos a ciertas cosas, va a aparecer este pequeño rastro que nos muestra, y puede aparecer con comida, puede aparecer con trabajo, puede que no sea algo que nos impida tener una vida satisfactoria, pero si hay algo de dependencia en nuestra vida, y voy a poner un ejemplo que se camufla maravillosamente, pero al final es la otra cara de la dependencia y de la codependencia, es el control. Todas aquellas personas que somos controladoras, mucho, poco, mediano, o como ustedes quieran verlo, tenemos tácitamente un rasgo de codependencia detrás, porque el control lo que busca es que ninguna variante se salga de control y nada de mi mundo se mueva para que yo así me sienta seguro. Entonces, el control, el apego y la codependencia y dependencia están ligadas en un paquete que va sacando cada día una cara diferente, pero que ahí todos estamos. Es importante, Marieta, trabajar este programa, si no es el programa eh, fuerte en mi vida. O sea, yo tengo una buena relación de pareja, tengo un buen trabajo, tengo mis espacios de descanso, sé disfrutar de las cosas que hay que disfrutar, eh, como saludablemente, hago ejercicios bien, pero descubrí que tengo un poco de dependencia con la lectura. Siento que si no leo y que si no estudio suficiente, no me voy a sentir bien preparado, y entonces en realidad yo no le hago mal a nadie con eso. En realidad podría vivir el resto de mi vida haciéndolo y no me haría daño a mí. Error. Si yo siento que si yo no me leo un libro o estudio, no estoy empoderado lo suficiente para pararme frente a ustedes y darles esta charla, después de ser una persona que profesionalmente hace esto hace tantos años, si todavía yo el día de hoy tengo esa duda, entonces evidentemente en mí hay un vacío que no me permite verme completa. Yo lleno ese vacío con los libros. Que sea socialmente más aceptable no quiere decir en ningún sentido que es menor. Quiere decir que yo no me siento capaz. Y si no me siento capaz, voy a buscar afuera algo que me resuelva algo que está adentro. Y ese es el mayor error de este programa. Porque este programa me prepara todo. De hecho, hay una personalidad que es como este programa materializado. Es donde afuera alguien me va a dar algo que me va a hacer sentir feliz y me va a hacer sentir exitoso. Entonces, yo tengo que tener mucho cuidado con este programa. Este es un programa que se camufla muy bien, que tiene muchas caras, que anda muy por debajo y a veces aparece y no nos lo creemos, pero es un programa que domina nuestra vida por mucho.
Entonces, este es el primer programa. El segundo programa son los juicios o las ofensas. ¿Qué quiero decir con juicios, ofensas? La tendencia que tenemos como individuos, como adultos, de emitir un juicio sobre todas las cosas, nos hace más veces de lo que quisiéramos emitir esos juicios de cara a nuestros hijos o a nuestros padres de cara a nosotros. Y entonces va a ser muy normal oír a mamá y a papá decir, es que qué majadero que sos, de verdad que qué necio que sos, qué preguntón que sos. Estoy hablando de los bonitos, ¿verdad? Qué metiche que sos. ¿Por qué te metes en conversaciones de adultos? No deberías estar ahí. Y vamos enjuiciando o hemos sido enjuiciados desde muy niños con adjetivos que nos van determinando. Nos van a determinar de dos maneras. La primera manera es, vamos a tratar el resto de nuestra vida de no ser aquello que me dijeron que yo era. Por ejemplo, si yo era una metiche o una blantina, me voy a volver una mujer callada que no quiere compartir nada. Y el argumento que hay en mi cabeza, porque el programa, acuérdense, va corriendo. El programa operativo, diría nuestro compañero Ángelo, va corriendo y yo comienzo operativamente a sentirme una persona que no tiene mucho que decir. O peor aún, que no es importante nada de lo que digo para nadie. Y entonces decido que no voy a compartir con nadie, ¿como para qué? Decido de que no es importante hablarle a nadie de lo que yo hago, siento o pienso porque al otro no le interesa. Y comienzo a excluirme de una vida familiar y social y me convierto en aquella persona silenciosa que se sienta en el sillón y que no participa. Esto es en el mejor de los casos. El peor de los casos es cuando no solamente sigo siendo hablantín, sino que me convierto en político. ¿Y por qué? Porque entonces trato de seducir, de buscar la atención pública, de hacer que otros me vean y que otros me reconozcan, que otros estén ahí para aplaudirme. Por eso los deportistas y los actores en general tienen una deficiencia en este programa, porque buscan ser aplaudidos y reconocidos por los otros. Entonces, insisto, esto es en el mejor de los casos. En el peor de los casos tenemos ofensas directas. ¿Qué quiere decir? No servís para nada, sos un vagabundo, inútil, eh, tonto, majadero. Y todas estas ofensas que se nos ponen encima se convierten en mandatos. No hay una ofensa que nuestros padres nos pongan encima que no se convierta en un mandato. ¿Por qué esto es así? Por lo que explicaba al principio, nosotros somos dependientes al inicio. Si mi madre y mi padre, cuando yo tengo 2 años, me dicen, es que qué chiquillo más najadero, caramba, es que no te quedas quieto, sos insoportable. Eso que yo estoy diciéndole a un niño de 2 años es la mayor amenaza que ese niño recibe, porque sabe que depende de ellos para comer, para sobrevivir. Es un tema de vida o muerte. Y le están diciendo que él es insoportable. Entonces, el niño que siente que es insoportable, sencillamente va a buscar 2 opciones. Si tiene un hermano soportable, él va a hacerse más insoportable. Y si él no tiene ningún hermano, seguramente se va a volver soportable. Y eso quiere decir que mamá y papá me castran y ya yo dejo de ser yo para hacer lo que mamá y papá quieran. Y eso se convierte en la adultez
en un ser humano que no sabe qué quiere, no sabe para dónde ir, no termina de crecer, porque así no ofende a nadie con su crecimiento. Este es el segundo programa. Este es uno de los programas más importantes y pertenece al grupo de las clasificaciones. Las clasificaciones que los padres tenemos de nuestros hijos y que no, de nuestros hijos y de las circunstancias, y que de pronto pueden llegar a nuestra mente errada y de ahí a nuestro inconsciente y se convierten en comida para nuestro ego, que nos va a recordar todo el resto de la vida lo que nuestros padres pensaban de nosotros. Y eso se puede alimentar, y esto no quiero dejar de decirlo, a través de 3 modelos. El primero es cuando verbalmente papá o mamá me dicen esto directamente. El segundo es cuando papá y mamá hablan de esto con respecto a otro niño. Es que Joaquín, el hijo de Rosita, qué chiquito más insoportable. ¿Has visto que no deja de hablar? No se está quieto, siempre está buscando algo. Yo como niño estoy escuchando eso y eso se convierte en un protocolo de comportamiento para mí. Y la tercera forma no tiene ninguna de las dos anteriores. Yo no le digo nada a mi hijo, no lo clasifico nunca, porque ahora soy muy moderno y entonces estudio psicología y sé lo que determina esto. Y dentro de mi modernidad no puedo evitar sentir el desagrado porque anoche no puedo dormir, mi bebé tiene 1 año, estoy durmiendo mal, estoy cansada y hoy de verdad que mi chiquito me parece insoportable. Y entonces yo lo estoy tratando normalmente, estoy haciendo las cosas que hago siempre, pero dentro de mí hay un sentimiento de insatisfacción y desagrado por aquello que estoy haciendo y el niño lo nota. Esto es más fuerte que decirle a un niño cualquier cosa. Esto se vuelve muy importante. ¿Por qué? ¿Cuáles son las consecuencias que esto tiene en nuestra adultez? Bueno, las que les acabo de decir. Tener una tendencia a ser todo lo contrario de lo que mi mamá me dijo, o por el contrario, reprimirme a tal punto que me vuelvo una persona absolutamente adaptable. Una persona, como le llamo yo, una persona buenita, aquella que no habla por no ofender, no tiene una opinión, no sabe qué hacer, y aquí comienzan a aparecer todos los problemas de las diferentes personalidades, porque es en base a esto y a esa clasificación que hacen nuestros padres, que nosotros como individuos alimentados por el ego salimos a buscar una forma de ser bien recibidos por nuestros padres y ser adaptables. Y aquí se comienza a generar la personalidad. El ego es el encargado de correr el programa con el que nosotros nos movilizamos y entonces él aquí está feliz. Le estamos dando todo el material para que él nos haga sentir mucho miedo el resto de nuestra vida y así nunca tomar el control de nuestra existencia verdaderamente. Salir de este programa es uno de los programas más complejos porque requiere de un observador permanente. No es suficiente reconocer aquello que está en mí, es, además de reconocer aquello que está en mí, es reconocer a un observador, o sea, a un ser que toma distancia y está observando las cosas, pasar mi vida bajo mi propio escrutinio, observando, respirando y entendiendo de dónde viene cada cosa que yo digo, hago o pienso. Y esto se puede volver muy cansado, sobre todo cuando no tenemos práctica de hacer esto. Y esta es una de las cosas que hace que la gente no quiera hacerse cargo, no sea autorresponsable, por decirlo de alguna manera. La tercera
es el narcisismo. El narcisismo tiene las caras más evidentes, que es el narcisismo como condición psicosocial, y tiene todas eh, las otras acuarelas de Narciso que se muestran en nuestra vida. Cada vez que yo digo, es que mi vida debería ser mejor porque vos deberías hacer esto por mí, estoy siendo narcisista. Cada vez que yo espero, aunque no lo diga, espero que el otro haga lo que yo creo que él tiene que hacer. Y además que lo haga de esta manera, y cuando no lo hace, me decepciona y no tengo ningún empacho, diría mi madre, en decirle al otro que me estás decepcionando porque no te enteraste, esto es muy femenino, no te enteraste que yo estaba deprimida. ¿Y por qué tenía que enterarme? O sea, pero ese es nuestro narcisismo. Este narcisismo que aparece en nuestra adultez, donde yo espero que vos hagas, donde yo espero que vos me des, donde yo quiero que vos me dirijas, donde quiero que me acompañes, donde quiero que estés aquí conmigo siempre. Dijo un paciente un día de estos, adorándome, diciéndome que yo soy el centro de su vida. Habla de la etapa, sobre todo después de los 3, 4 años, donde yo no recibí esa atención que requería. Esto se va a ver muy marcado en aquellos miembros de familias eh, grandes, con muchas personas, con muchos hijos, donde los padres ni siquiera pudieron atender en detalle a cada uno de los hijos, sino que fue en grupo el aprendizaje, el sostener, el contener, el cuidar, y los mayores cuidaban a los más pequeños, y así sucesivamente. En todos estos seres humanos, en todos nosotros que vivimos, los que vivimos así, hay algo de narcisismo. Abandonar el narcisismo es uno de los actos más valientes que cada uno de nosotros asume, es uno de los programas que deberíamos borrar porque nos hace mucho daño, y nos hace mucho daño básicamente porque, a no ser de que yo sea un narcisista, ya como una condición psicosocial eh, eh, patológica, a no ser de que sea así, yo voy a pasar el resto de mi vida decepcionada, porque nunca los otros van a hacer lo que yo quiero. Y pueden haber algunas personas que en su afán de seducir, porque tienen la codependencia muy activa, porque tienen los prejuicios muy activos, pueden llegar y engarzar conmigo, y entonces como un zapato viejo y una pata torcida hacer este binomio maravilloso. Pero ese binomio, por el nivel de enfermedad que maneja, no se puede mantener. Entonces, ¿cómo es posible? Dijo un paciente con un narcisista no tan, no tan patológico, pero sí bien marcado. ¿Cómo es posible que ella no se diera cuenta de lo que yo necesitaba? Para eso yo estaba ahí. Ajá. Esa necesidad de que el otro me adivine, me respire, me adore, me sostenga, se haga cargo de mí, es narcisista. Y eso lo único que habla es de que el programa original, aquel que está en mi mente y que se refleja en mi actualidad, está dañado desde la base. Y como está dañado desde la base, yo puedo tratar de sentarme con el paciente y explicarle qué es el narcisismo y decirle, mira, seguramente no recibiste la atención, pero si yo no sano el programa original, lo que estoy haciendo es solamente quitando un efecto. Ese efecto se va a volcar hacia otra cosa. Si no, por eso es importante entender esto de los programas originales, porque ahí es donde vamos a ir encontrando las razones de todos nuestros comportamientos,
nuestras relaciones, nuestros sufrimientos y nuestros dolores. El tercer programa se llama la confianza, todos los temas de confianza. La confianza en el mundo, la confianza en mí mismo, la confianza en Dios, la confianza en el universo, la confianza. El sentir que el universo es confiable. Por ejemplo, voy a darles un ejemplo. ¿Qué es lo que se quiebra con esta crisis? Lo que se quiebra es la falsa confianza. Si yo hubiera tenido, y todos nosotros hubiéramos tenido, un programa de confianza sólido y fuerte, muy difícilmente habríamos entrado en la crisis de miedo que ha entrado la sociedad. ¿Por qué? Porque entenderíamos que el universo tiene un ritmo, que hay un propósito, aunque nosotros no lo entendamos y no lo veamos, que hay un orden en el universo, que aquello que no nos guste del reflejo que estamos viendo lo podemos limpiar y cambiar en nuestra mente, pero además entenderíamos de una u otra manera, bajo diferentes explicaciones, en base a las creencias que tengamos, que este es un proceso por el que todos tenemos que pasar y que podemos pasar sufriendo, y eso quiere decir sentados, muertos de miedo, esperando que nos llegue el contaminante, o vivir bonito, en abundancia, con bienestar, con alegría, con acompañamiento, con creatividad, aprovechando cada instante de todos los que hemos tenido en el transcurso de este año, de procesos de soledad, de convivencia, y aprovecharía cada uno de estos procesos para transformar, para crecer, para encontrar una oportunidad. Pero si yo no tengo confianza en el mundo, si nunca he creado una red de creencias, si nunca me he cuestionado ni siquiera si creo o no creo en Dios o en algo más, si nunca me he preguntado qué estoy haciendo en este mundo y quién soy yo, y no me lo he preguntado porque ni siquiera he tenido tiempo para preguntarme eso, porque no se me ha ocurrido, porque creo que eso no me pertenece, porque creo cualquiera de todas las cosas o todas juntas, entonces en realidad no tengo la confianza suficiente para creer que yo soy capaz de salir de esto y que soy capaz de salir fortalecido. La falta de confianza hace que yo busque afuera las soluciones en lugar de buscarlas adentro. Otra característica de la falta de confianza es la incapacidad para ser reflexivo. O sea, sucede algo y yo no tengo la capacidad para revisarme y decir, ¿cómo he participado yo en esta creación? ¿Cómo es que yo he generado esto? ¿Cuál ha sido mi participación y cómo puedo cambiarla? Cuando yo no logro hacer esto es porque no confío ni en mis capacidades ni en las posibilidades que el universo, la sociedad o el entorno me dan. Y este tema de confianza, como se los decía, es uno de los temas más básicos. Se sostiene a través de toda la niñez, pero se define muy fuertemente de los 0 a los 9 meses de edad. Este es el cuarto programa. El quinto programa son las actitudes extrovertidas o introvertidas. Una persona demasiado, hay un nombre para esto, pero se me olvidó, que llama demasiado la atención, histriónico, exacto. Una persona demasiado histriónica, hacia afuera, que llama la atención, que habla duro, que quiere ser reconocido, está hablándonos de que no fue reconocido en su primera infancia.
Y entonces el programa defectuoso es este. Yo salgo al mundo a obtener el reconocimiento que no obtuve antes y demando del mundo ese reconocimiento. Y aquí vamos a ver a todas las personas que quieren tener éxito, dinero, carros únicos, deportivos, casas gigantes, aunque no se utilicen, ropas carísimas, aunque no sean importantes, aquellos que quieren ser reconocidos por su especialidad, la necesidad del especialismo, la necesidad de ser reconocido como alguien especial. Lo que habla es de lo que no recibió y por qué ahora lo necesita tanto. Y si es social, porque esto puede ser individual, puede ser que yo frente a ciertas mujeres o a ciertos hombres me quiera comportar de esta manera, ¿ok? Porque a mí me gustan los tipos que tienen plante, que tienen dinero, que tienen, no sé, y yo lo que hago es vestirme sugestivamente y llamar la atención, buscar maquillarme, buscar enmascarar quién verdaderamente soy a través de un reconocimiento externo. También está el introvertido, que quiere exactamente lo mismo, no se dejen engañar, porque hay tanto silencio y timidez y tanta entrada hacia adentro que inevitablemente llama la atención en cualquier lugar donde esté. Evidentemente, esto es verdaderamente la persona que necesita atención desesperadamente. Pasa por detalles como la forma en que la gente se corta el pelo, la forma en cómo la gente se viste, cómo habla. Y este es uno de los programas en los que todos, iba a decirlo y se los voy a decir como lo pensé, este es uno de los programas en los que todos salimos embarrados. Todos tenemos algo de esto, en algún momento de la vida. En algún momento queremos que alguien nos vea, que alguien nos note por buenos, por malos, por callados, por silenciosos, por simpáticos. Porque además, sobre todo las generaciones de menos de 65 años, todas las generaciones de menos de 65, creo que todavía de 70 para abajo, somos hijos del exceso de psicología. Entonces, hay un momento en que todo el mundo se siente se siente capaz de poner en práctica descubrimientos que apenas eran nuevos en aquel entonces y que eran novedosos y nuevos y que estaban haciendo una gran disrupción en la sociedad por sus conceptos, pero nuestros padres cogieron esta información y la aplicaron como podían y no necesariamente fue muy saludable. Entonces, todas estas generaciones para abajo son las generaciones hijas de esa etapa, llegando a los lugares más terribles, que es donde están hoy los chicos que tienen entre 12 y 15 años, donde hay una soledad terrible y unos padres profundamente confundidos porque no entienden qué fue lo que hicieron mal. Entonces, este es uno de los programas que en todos nosotros corre defectuoso. Porque en realidad, como esto forma parte también de la mente colectiva, de esa gran nube, el mercadeo se ha encargado de hacer de este programa uno de los más importantes. Porque entonces tenés que usar short pequeñitos que se te salga media nalga, perdón, y recostarte en el, no sé, en el Discovery para que seas la chica guau. O si no andas con ese carro, y esto es fomentado socialmente, constantemente está siendo fomentado de manera permanente.
y, y la sociedad y el orden social en todas sus herramientas, el mercadeo, las ventas, todo el negocio, utiliza todas estas informaciones y las vuelve mandatos que refuerzan los programas dañados. No es en vano que cantantes como Serrat o como Alberto Cortés hablan, bueno, y además como tangos como el de Piazzolla, El Loco, hablan de cómo una persona sin tanto programa corriéndole defectuoso es una persona peligrosa, porque es una persona feliz. Una persona feliz, con paz e independencia, no le interesa nada de eso. Pero socialmente se vuelve algo peligroso porque los demás no saben cómo lidiar con esto. Nos cuesta a todos, nos cuesta mucho. Traicioneros. Exacto, exacto. Traiciona al resto. Exacto, traiciona al resto, decía Rebe, y es cierto, porque además a nosotros nos cuesta de alguna manera relacionarnos con una persona a la que realmente le importe 4 cominos lo que nosotros pensamos de ella. Estamos socialmente condicionados a creer que el otro, y acuérdense del programa que acabamos de ver y del narcisismo, estamos condicionados a que el otro tiene que importarle lo que yo pienso. Y además, si yo me preocupo mucho por lo que el otro piensa, hasta soy bueno. Y si soy muy religioso, hasta podría llegar al cielo. Así que tenemos problemas con estos programas, porque estos programas están metidos en la estructura psíquica de toda la sociedad, pero además han sido utilizados por los modelos de poder como mecanismos de control y entonces se nos vuelven muy complicados. El tercer programa se llama La Magia. A mí me gusta este nombre y les voy a decir por qué. Este hombre se me olvida siempre. Hay un hombre calvo, psicólogo, reconocido, muy particular, breve, Calvito. Escribió uno de sus libros, se llama El Diario. Filosofía de... ¿Ah? Ajá. Teoría del todo, es uno de sus libros. Este hombre habla de cómo nosotros, de una u otra manera, hemos establecido en nuestra mente el programa de la magia, porque la magia nos garantiza la no responsabilidad. Entonces buscamos cosas afuera para que nos resuelvan problemas adentro. Nos dicen que tenemos una enfermedad y buscamos a un médico, una medicina. Ninguno de nosotros en primera instancia se detiene y dice, ¿qué fue lo que yo hice para estar en esta condición? ¿Cuál fue mi participación? ¿Cómo creé esta condición? Entonces, ese proceso mágico lo llevamos a todas las cosas. De pronto pensamos que porque tenemos dinero o andamos con un Rolex, vamos a encontrar la relación perfecta. O porque somos muy guapos, muy guapas, muy inteligentes, muy atractivos, muy deportistas. Ahora vamos a tener una relación saludable. O somos intelectuales, sabiondos, estudiosos, y todos los demás deberían seguirnos. Y así se va multiplicando los actos mágicos. Esperamos que el otro nos haga feliz, que el médico nos cure. Kenneth? Ken Wilber. Ken Wilber se llama el de la magia. El proceso a través del cual nosotros creemos que socialmente tenemos que ser aceptados
es siempre desde el narcisismo que hablamos hace un ratito, desde esta sensación de que el otro me va a dar algo que yo no tengo y me va a hacer sentir algo que nunca sentí. Y ahí está el acto mágico. El acto mágico, y por eso algunas veces ustedes me han escuchado decir que yo no creo en las ilusiones, porque las ilusiones son la garantía de lo que no se obtiene, porque son mágicas. Yo creo que si yo voy a llegar a ese lugar, voy a obtener y voy a lograr y me voy a sentir, y no es así, chicos, no es así. Si yo no logro ser feliz hoy aquí, con lo que tengo en este instante, dando este curso para ustedes y ustedes recibiéndolo, entonces seguramente me va a costar ser feliz siempre, porque la felicidad no está afuera, está dentro de mí. Y está básicamente cuando yo reconozco estos programas y comienzo a darme cuenta cómo se están corriendo dentro de mi computadora, dentro de este vehículo en el que viajo. Cuánto han contaminado el funcionamiento de mi ser y de mi ser social. Y me pongo y me hago cargo y digo, ok, yo voy a tratar de mejorarlos como se pueda. El 1, 2, 3, 4, 5, 6, el séptimo programa se llama intimidad. Tenemos un problema profundamente serio con la intimidad. No sabemos lo que es la intimidad, confundimos lo que es la intimidad con la dependencia, con el narcisismo, con la magia y la falta de intimidad, de sentirme íntimo, de poder abrir mi corazón y que el otro lo abra frente a mí, por supuesto es un efecto secundario de la confianza. La intimidad se fomenta, sobre todo en la preadolescencia y la adolescencia, cuando mamá o papá se vuelven confiables, cuando yo siento que puedo en la intimidad hablarles de algo que yo siento, que yo creo. Todavía en esa edad no puedo pensar o no creo que sea injusto, que sea malo, que sea inadecuado, o que me dé vergüenza hablar de lo que quiero hablar, sino que sencillamente lo comento, lo hablo. Uno de mis padres se abre a eso y entonces el domingo en la tarde, cuando está tomando café con sus hermanos, lo oigo riéndose de aquello que le conté. Ese es uno de los daños más fuertes que sufrimos nosotros en algún momento de nuestra vida, para los que pasaron por ahí. Y eso nos hace cerrarnos frente a la intimidad. Y cuando no sabemos ser íntimos, y si esto ha pasado muy a menudo, entonces comenzamos a perder confianza y seguridad en nuestros padres, nos volvemos menos íntimos, menos capaces de comprender cuál es nuestra emocionalidad, y al no saber cómo comprender nuestra emocionalidad, somos incapaces de comprometernos. Comprometernos, ¿qué significa? No es lo que nosotros pensamos en general. Comprometernos es hacernos cargo de nosotros mismos y hacernos cargo en compañía de otro que se hace cargo de sí mismo, con quien puedo ser íntimo. Cada vez de esto tan moderno que se dice, es que no sabe cómo comprometerse. Bueno, no sabe cómo comprometerse porque no sabe tener intimidad. Y no sabe tener intimidad porque en algún momento en la primera infancia el programa original fue dañado cuando tuvo confianza en intimidad y esa confianza fue traicionada porque se justificó con que era un niño y es como si los niños hubieran perdido los derechos algunas veces.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El octavo, los límites. Uno de los daños más fuertes que se generan en la infancia, en la primera infancia, es la ausencia de límites. Los límites en la primera infancia no tienen que ser muchos. Los límites, contrario a lo que nosotros pensamos, no tienen que ser demasiados, pero tienen que ser límites bien puestos. Si nosotros tenemos límites bien puestos y bien claros, esa limitación, ese límite, se vuelve nuestra seguridad por varias razones. Una, porque comenzamos a respetar a aquel que nos establece el límite y eso nos vuelve el lugar un lugar confiable y el entorno un entorno confiable, porque nos permite entender y aprender cómo comportarnos y cómo no comportarnos. Tercero, entiendo que hay alguien adulto que me cuida y que está dispuesto a fastidiarse la vida poniéndome esos límites. Y eso quiere decir que soy importante para alguien. Cuarto, esos límites adecuadamente puestos amorosamente, además se vuelven en los límites que posteriormente me van a generar disciplina. Disciplina y compromiso conmigo, que es el único camino hacia la libertad. Contrario a lo que cualquiera puede pensar, la disciplina puesta en mí es el camino que me garantiza la libertad, porque yo voy a poder cumplir aquellas cosas que deseo para mí como yo las deseo. Y eso tiene que ver con la etapa de los límites. Los no límites se convierten en la adultez en una serie de problemas serios. Algunos son hijos de la adicción, la compulsión, la codependencia, pero sobre todo la incapacidad de ser socialmente adaptable. Eso se vuelve muy importante y la falta de límites me hace no saber cómo comportarme socialmente, permitiéndome en algunos casos ya bastante más dramáticos, pero que hoy se ven todos los días y en todas las familias, en temas de suicidios, en temas de daño público, en temas de agrupaciones, por ejemplo, las agrupaciones que dan tanta importancia, le dan tanta importancia los adolescentes, los grupos, vienen a generar esos límites que no fueron establecidos en casa. Por eso, por ejemplo, grupos sociales muy dañinos y dañados como las maras, son grupos donde no hay limitación desde la perspectiva social, pero el grupo estableció límites para aquellos individuos, tiene procesos de iniciación y cosas así, que los chicos, aunque ustedes no lo crean, les gustan porque los hacen sentir que esos límites puestos les hace pertenecer a un grupo que los va a cuidar y los va a defender. El programa que sigue se llama La compulsión y la adicción. La adicción y la compulsión, por supuesto, son un efecto secundario de la desconfianza y la no contención, pero se vuelven en la adultez como una compulsión profundamente dañina. Ustedes pueden saber, y seguramente todos conocen, parejas, una mujer que se encuentra una pareja que le pega y se separa de él y el segundo esposo le pega y además tiene problemas de adicción y se separa de él y el tercero le pega, tiene problemas de adicción y además es jugador y así sucesivamente. O sea, es como si cada uno de nosotros nos fuéramos perfeccionando para cada vez complicarnos más la vida. En realidad, tengo que decirles que es el efecto secundario de no saber cómo salir
de estos programas mentales que nos van controlando y que hacen que el teclado de este equipo lo esté manejando el ego 24/7. El programa que sigue es ya muchísimo más. Los dos programas que siguen, los últimos, son los programas más dañados. El de la distorsión mental, y esto quiere decir problemas de violencia intrafamiliar, autoagresiones, suicidios, eh, autodaño, violencia, todos estos programas y por supuesto las neurosis y ya los programas psiquiátricos propiamente dichos. Todos los desórdenes mentales se generan a partir de que se corrieron mal todos los programas anteriores. Nuestra suerte es que de alguna manera esta computadora en la que vivimos, este cuerpo en el que viajamos, va sacando las distorsiones de nuestros programas alternativamente. Si las sacara todas al mismo tiempo, entraríamos en un proceso de locura. Y ese sería el efecto final y definitivo. Cuando digo final y definitivo es el más dañado, porque entonces aquí puede aparecer cualquier cosa, sociopatías, psicopatías, neurosis, locuras, esquizofrenias. Todo esto, todos estos nombres que les acabo de dar, de enfermedades mentales ya propiamente dichas, están establecidas porque estos programas corrieron mal. Y el otro programa que también sale mal es la apatía, la oquedad, la apatía o la depresión. ¿Ok? O soy absolutamente apático y evasivo, o tengo, y la apatía puede aparecer como enojo, ira, malestar, o soy absolutamente depresivo y entonces este programa también ya tan distorsionado me impide ser un ser humano feliz que puede disfrutar de la vida. Estos dos programas últimos son programas que se activan cuando los programas anteriores han salido mal, no alternativamente, sino todos al mismo tiempo, y nuestro cuerpo, nuestro cerebro, nuestra llave maya comienza a confundirse y no sabe cuáles son los elementos que tienen que pasar, que tienen que reflejar en esa imagen de la metáfora inicial. Como ustedes se dan cuenta, estos programas son programas realmente serios. Los últimos dos son programas que la sociedad está comenzando a vivir de una manera muy dramática. Hoy por hoy la sociedad, los jóvenes, los chicos de menos de 18 años hacia abajo están practicando la autoflagelación, el dañarse, el cortarse, la bulimia, la anorexia, el suicidio, están hoy más que nunca haciendo presencia en la vida de los chicos, porque los programas anteriores se han corrido distorsionados y no se ha buscado darles una salida. No tenemos suficientes padres que se preparen para ser padres. ¿Y eso qué significa? Porque no es llevar un curso, no. Quiere decir que entendemos cómo estos programas están dañados y qué tenemos que hacer para poderlos resolver. En una charla de 1 hora y resto es imposible resolver esto, pero voy a darles un mapa muy pequeño que se parece mucho al mapa que en algún momento les di sobre el darse cuenta y el hacer. Entonces, el primer paso es el reconocimiento. Yo necesito ir dentro de mí y reconocer cuál de estos programas está vigente
con qué alternancia salen de mí, cuáles son aquellos que están más fuertes, cuáles son los que son más determinantes, cuáles son los que me tienen de manera abierta, más controlada o controlado. Reconocerlos y nombrarlos va a ser fundamental. Si yo logro reconocerlos, es muy difícil que los pueda cambiar yo mismo, pero ya les voy a explicar algo. Pero entonces, una técnica que les va a ayudar muchísimo es aprender a coger un diario. Ustedes le pueden llamar salud mental, yo le llamo cuaderno personal, donde ustedes van a comenzar a describir. Por ejemplo, me he dado cuenta que soy muy dependiente de esto, de lo otro, de la atención de aquel, de que me preocupa mucho cómo me vea a mis 62 años mi madre o mi hermano mayor, que me importa todavía lo que ellos pueden decir, y lo comienzo a apuntar como notas en las que tengo que trabajar. Después de que yo he hecho un estudio profundo de esto, y a no ser de que sea un caminador de curso de milagros y tenga el tiempo para hacer expiaciones durante un mes seguido, me va a tocar hacer un proceso de reconocimiento y entender, ok, ya identifiqué el programa, ahora voy a identificar cuáles fueron las acciones en mi infancia que dañaron ese programa. Entonces, primero lo identifico y segundo, reconozco la asociación en mi primera infancia con ese programa. Aquí pueden pasar algunas cosas y una de ellas es, a mí yo no me acuerdo nada de mi infancia, eso es típico. Yo tuve una infancia maravillosa, no me acuerdo que nada haya sido malo. Yo les recomiendo hacer este trabajo en un profundo silencio y para ustedes nada más. En algún momento yo pensaba que este trabajo era maravilloso hacerlo con alguien acompañado, pero ese alguien tiene que ser alguien que yo siento y tengo la garantía de que nunca va a tomar aquello que yo le estoy mostrando y me lo va a reflejar en algún momento. O sea, que no va a ser mi esposo que el día de mañana me dice, acordate que vos de todas maneras sentías que tu mamá no te quería. Porque eso no solamente no me va a ayudar, sino que va a hacerme muchísimo más daño. Entonces, primero reconozco, segundo, busco el punto en la infancia donde este programa aparece y comienza a ser dañado. Va a ser importante relatar en detalle cómo fue que se dio el daño. Mi mamá solía decirme todos los días que yo no servía para estudiar porque era muy tonta. Y entonces va a ser importante que yo me acuerde de eso, pero no me quede ahí, porque si me quedo ahí de nada me sirve. O sea, yo entiendo que mi mamá seguramente también tenía sus programas dañados, pero yo no me voy a preocupar por mi mamá ahora porque me voy a preocupar es por mí. Entonces, cuando tengo estas dos cosas identificadas, voy a hacer un encuentro con mi niño interior, que a estas alturas yo esperaría que ustedes puedan cerrar los ojos y pedirle a su niño que se aparezca frente a ustedes. Y como si fuera un, un buen amigo, se sientan con él y le van a decir que durante la infancia, durante esa infancia donde él está viviendo aún, él ha recibido poca atención o ha recibido comentarios de adultos que son importantes para él, diciéndole que usted es muy tonto, que usted no sirve para nada. Pero ahora yo estoy aquí, y eso significa ustedes, ahora yo estoy aquí para mostrarte que no solamente no sos tonto y servís para algo, sino que eso es tan importante para mí
que te has convertido en el motivador que me lleva al lugar a donde yo esté hoy, el que sea. Este proceso va a terminar en un cuarto aspecto que yo le llamo la resignificación. O sea, después de que se lo digo a mi niño y le digo que yo entiendo lo que a él le pasa y que vamos a, que yo le quiero decir que aquella persona pensaba eso, pero que yo hoy pienso de él esto y esto, y que por eso le estoy llamando para que él sienta mi presencia y mi acompañamiento, viene la resignificación. ¿Qué significa esto? Significa que yo voy a darle a aquella situación que detallé en el punto 2 un significado diferente. Por ejemplo, mi papá me decía diariamente que yo no servía para nada. Entonces, yo voy a volver a escribir la historia igual y voy a decir, mi papá me decía que yo no servía para nada porque él tenía miedo, voy a tratar de entenderlo, porque él tenía miedo de que más bien como yo era muy hábil cortando con las tijeras, me sentara a cortar con las tijeras cuando él no estaba y me hiciera daño. Eso se llama resignificar. Entonces, vuelvo a ir como quinto paso y último, donde el niño, y le cuento el descubrimiento que yo hice. Le vuelvo a decir, mira, papá nos hacía eso porque él tenía miedo de que nos pasara esto, y se lo cuento a él. Y al final del quinto paso, o como sexto paso, le van a pedir al niño que les dé un símbolo, el que ustedes quieran, el que él quiera. Si él no puede darles un símbolo, ustedes se lo dan. Este símbolo tiene que ser un saco, si se lo dan ustedes, un saco o un globo. Y entre el niño y ustedes van a coger esta experiencia, le van a dar una forma y la amarran a un globo y la dejan ir. O la meten en un saco y el saco imaginariamente lo queman frente a ustedes hasta que esta experiencia sea quemada. Es importante hacer esto con cada uno de los programas. Ustedes se van a dar cuenta que en cada uno de los programas que les explico hay varias opciones de reacción. Entonces, por ejemplo, si yo tenía mamá que me decía que era tonta y papá además me decía que yo no servía para los deportes, tengo que hacer el trabajo con ambas experiencias. Esto va a ponerlos a ustedes a cargo de su vida. Esto los va a poner a ustedes a ser autorresponsables. Y después de haber aprendido estas primeras veces a trabajar con sus propios programas, es muy factible que después los programas comiencen, primero van a comenzar a activarse más, les cuento, porque el ego va a querer hacer una pataleta. Pero segundo, y esta es la parte más importante, poco a poco ustedes van a ir haciendo esto mucho más rápidamente y van a tener aquellas memorias guardadas en la llave maya más al día, más sanas y al día. Aquellas memorias positivas están integradas dentro de nosotros y las que se quedan fuera son aquellas memorias que nos han generado dolor o separación y miedo. Esto es todo por ahora. Espero que les haya servido, que se haya convertido o se convierta en una herramienta, que les aclare mucho el camino. Bueno, muchas gracias. Que Dios les bendiga mucho. Muchas gracias. Chao, gracias. Chao. Buenas noches a todos. Buenas noches. Igualmente. Gracias. Gracias.